Hola gente de YouTube, os había prometido en hacer un video lo que conducía los cuidados necesarios de una cobaya. Comenzaré primero con la higiene. Es importante siempre hacer el cepillado diario porque si no en el cuero cabelludo se le va a acumular lo que es el pelaje y suelen comérselo. En el caso yo utilizo este peine fino o este que suelen cambiar, sacarle rápidamente el pelaje, o si no venden unos especiales en la veterinaria. En el corte de uñas recuerden, siempre es importante que en las uñas a la gente que no tiene buena visibilidad ponerse en oscuro y con una lámpara abajo para evitar de cortarle los vasos sanguíneos. En el caso yo uso este corta uñas, la cual si quedan puntiagudas lo procedo a limar con esto de aquí del corta uñas, recordando siempre que si le cortáis un poquitillo de lo que suele ser el vaso sanguíneo podrá sangrar un poquitillo, la cual se puede sanar con agua oxigenada con un poquillo de algodón. Si en el caso te pasaría que recortaras un buen pedazo del vaso sanguíneo y llevarlo inmediatamente a la veterinaria, si no, podría morir por desangrado. La limpieza genitales suele solo ocurrir en los machos, ya que ellos entre los testículos tienen un agujerillo, la cual se le acumulan lo que son bacterias, trucillos de comidilla, lo que suelen ser truquillos de etcétera, etcétera, la cual se tienen que limpiar con papel higiénico o si no toallas de bebé. En las explicaciones hablaré lo que son los cuidados necesarios de los dientes, que como había explicado en el video de la alimentación de las cobayas, que por cierto voy a hacer la parte número 2 en el que explicaré todas esas cosas. En el caso yo no tengo heno y no uso manzanilla porque sí les suele gustar, pero no las suelo comprar. Lo que yo suelo comprar son maderillas en las veterinarias, o si no le pongo maderillas como esa, que no sean procesadas, sino suelen intoxicarse. Cada 3 o 4 meses puedes visitar a tu veterinario teniendo en cuenta los síntomas siguientes: blanda, mocos en la nariz, respiración dificultosa, estornudos seguidamente, ojos semicerrados, calva en el pelaje, rascados intensos y dificultad para caminar. Son síntomas de que tu vino está enfermo y entonces hay que llevarlo urgentemente a la veterinaria. En el caso del baño yo uso este jabón que suele usarse en los perros y es neutro, la cual me ha ayudado bastante para evitar todos aquellos tipos de insectos que son garrapatas, pulgas, etcétera, etcétera. O en algún dado caso, siempre después de cada baño ocupo esto, el baño seco, para evitar que se le introduzcan esos animalillos, la cual yo procedo a echarlo aquí en la palma de mi mano y restregárselo en todo el cuero cabelludo. Si en algún dado caso vas a bañaros con champú, tiene que ser suave, de bebés, o si no, de perros o gatos que sean neutros, o si no un champú especial de cobayas que su marca es Nubo Beach, que ya está en venta por cientos veterinarios. ¿Cómo saber si tu Wimo tiene piojos? En estos sectores de aquí de la orilla del oído suelen ponerse cosillas blancas, las cuales son huevos de piojo. En algún dado caso yo podría explicar, yo voy a explicaros cómo haceros el baño seco, pero primero os hablaré qué cosas se evita. Con el huevo de piojo suele eliminarlos y con la caspa, pero si ya los huevos de piojo han brotado y las garrapatas, pulgas, etcétera, etcétera, se le han pegado a él, entonces es mejor llevarlo a la veterinaria porque el baño seco no va a servir absolutamente para nada. ¿Qué otras cosas podría deciros? Si tienes un perro o un gato que tenga muchas garrapatas, te recomiendo que no lo pongas. En el caso mío no tienen y son 2 perrillos, la cual sí los junto porque ninguno de ellos está infectado. Si en algún dado caso no están infectados, los puedes poner, pero si están, no lo pongas.
Como había explicado en el video de la alimentación de la parte 1 de las cobayas, hay que tener en cuenta que la grama es peligrosa para ellos, no en el sentido de comerla, pero si hay algún perro o gato que ha defecado allí, no se recomienda ponerlos allí, porque la orina tiene bacterias y probablemente el cobayo se puede enfermar y va a ser mucho más crítico. Y para evitar esto tienes que estar atento a que cuando la vayas a sacar mires que no hay nadie, ningún perro allí, y ahí sí lo procedes a ceros. También si lo ponéis allí, el mismo podía agarrar lo que son insectos como las garrapatas, pulgas, etcétera, etcétera, y llevarlo a lo que es la veterinaria. Si alguien te dice, bueno, te voy a inyectar a tu Wimo, no le hagas caso porque tal vez solo para ganar dinero, pero un cobayo nunca se puede inyectar porque la resistencia de ellos no es exactamente igual a la de los perros. Ahora explicaré lo que suele ser el tipo de base que podría poneros. En el caso mío yo uso esta tela, es tela de seda y la cual se seca en 10 minutos en el sol y es fácil de conseguir y es barata de comprar. En el dado caso de la tela polar, sí es cierto que absorbe la orina, pero sí, recordar siempre a la toalla y a lo que es la tela no echarle suavizantes. En el caso mío yo uso jabones de lavar ropa para que las bacterias que tienen se puedan eliminar. En lo que es la toalla, si solo le ponéis la toalla, estate atento a que él no se pueda comer los pelillos de la toalla, ya que se pueden quedar atorados y hasta pueden morir porque no van a poder defecar. En el caso de esto, antes de que suceda, mejor llevarla a la veterinaria ahí para que le hagan los seguimientos necesarios, que no lo podéis hacer vos. Nunca, nunca, nunca podéis ponerlo en lo que son las rejillas sin cubrirse porque probablemente se pueden quebrar los pies o tener infecciones porque se lastiman. Recordad siempre lavarlos diarios lo que son estos recipientes. Yo siempre lo hago para evitar que se puedan enfermar o tener infecciones. En el caso de esta botella yo la lavo una vez a la semana y le lavo con cepillos que venden en supermercados con dos tipos de cepillos que son pequeños y grandes. El grande se introduce aquí y el pequeño en estos tubillos y en el sector del tapón para que se le quiten las bacterias. Recuerda, siempre el tapón tiene un hule para que no se salga el agua y ahí se suelen acumular bastantes bacterias, la cual te recomiendo que lo laves bien. En el dado caso la jaula la tienes que lavar una vez a la semana. Si no lo hacéis, probablemente se llenará de mugre, moho, etcétera, etcétera, y podrán acumular hongos, infecciones, podrían infectarse. He visto a gente que pone lo que son periódicos o cartones, la cual se suelen llenar rápidamente de orina, y eso no os recomendaría porque suelen acumularse lo que son hongos, mugre, etcétera, etcétera, y probablemente el Wimo se pueda infectar. Y en lo que son rejillas de plástico lo puedes poner, pero no te la recomendaría porque suele llenarse de orina y con la S se revuelve y etcétera, etcétera, entonces se puede enfermar. Es importante que si, por ejemplo, lo puedes sacar afuera a caminar, si se puede, para que pueda hacer ejercicio. Recuerda siempre, la jaula tiene que ser grande. La mía mide 1 metro de largo y de ancho por 260, la cual eso me ayuda siempre para que no ande caminando, etcétera, etcétera, y haga ejercicios. Recuerda siempre, la jaula tiene que ser grande, no pequeña, porque si no se va a soler tullir y no va a poder hacer ejercicio y se va a hacer una pelota. En el caso mío, yo dejo estas cosillas que no son de este tamaño, la cual se las había puesto, pero no me gustó y entonces así se las procedé a dejar así. Recuerda siempre, si tienes un gato o un perro y ya está amañado estar con él, lo puedes poner así. En el caso mío, mis perros están amañados, entonces no le hacen nada.
Pero hay que tener cuidado en que no salte, porque si en algún dado caso ocurre eso, se te puede esconder y no va a poder salir nunca más, o si no se te escapará, la cual entonces tiene que estar atento a ello. Eso es importante que lo laves todos los días porque suelen ensuciarlas. En dado caso yo lo uso 2 veces, yo lo lavo 2 veces también para que no se llenen de heces y acumulen mugre, etcétera, etcétera, y se puedan enfermar. ¿Qué otras cosas podría deciros? Siempre tener los cables que suelen roerlos fácilmente, no ponerlos cerca de las jaulas, sino vas a querer matarlos y entonces, etcétera, etcétera, va a ser mucho más crítico y no los va a digerir bien el intestino, entonces podría morir. Jamás, pero jamás lo dejes solo en una cocina con el fuego prendido, ya que se puede carbonizar. Recuerda siempre cada baño que no lo puedes hacer en la tarde o en la noche ni en la mañana, lo puedes hacer de 10, 11, 12, 1 hasta las 2 o máximo 3. Y si lo vas a hacer como a las 5, procederlo a secar rápidamente con una secadora que seca mucho más rápido, recordando siempre de no acercarlo mucho a la piel porque si no lo va a chicharronear. Siempre tener la distancia necesaria para evitar que suela ese tipo de problema. Si por ejemplo vas a la escuela y no tienes a nadie quien cuide tu primo, podrías comprar los dos que se los recomiendo. En el dado caso yo tengo uno nada más, recordando siempre que entre más cobayas tengáis, la jaula tiene que ser más grande y tener 2 casillas para que no se estén malmatando entre sí solas y puedan herirse hasta matar. O si no puedes comprarte otro cobaya, entonces lo puedes dejar ahí con comida, agua limpia, y al regresar de la escuela llevarlo siempre arriba a correr, etcétera, etcétera, para evitar que se pueda morriñar. Tampoco puedes estarlo chineando a cada rato porque suele estar como a presión o estar apresado y no le va a soler gustar, la cual se va a poner triste y podría morir. En el dado caso he visto que cobayas, y el mío suele comerse las heces, es normal, la cual ellos recuperan lo que son algunas vitaminas que han perdido, minerales, o si veis que no come o no bebe agua, no hace nada absolutamente, es porque tiene problemas dentales, así que llevarlo urgentemente a la veterinaria. ¿Qué otras cosas podría deciros? En el dado caso de los que son los rollos, cuando se acaba el papel higiénico queda un rollo café, sí te lo puedes dar con paquetes de heno, en los cuales no suele hacerles nada de daño. En otros videos os enseñaré cómo lo podrías hacer, recordando siempre evitar que se puedan comer las grapas. Jamás, pero jamás puedes dejar cosas que estén en un lugar más expuesto, porque si no, el cobayo podría moverlo y entonces caerle encima y hasta podría morir. Recordado siempre, si lo vas a poner a caminar, tenerlo en cuenta, ya que estarlo vigilando para evitar que se te pueda ir. Si por ejemplo vas de viaje y no tienes espacio en lo que es tu vehículo, lo puedes dejar allí con bastante heno, y comida no solo le puedes dejar vegetales porque se pueden malear o comérselos en ese mismo día, entonces no va a tener comida, entonces es mejor recomendar ponerle heno a manzanilla. En el dado caso de la desparasitación, se suele hacer, por ejemplo, si hoy es viernes, de este viernes que viene al otro procedo a darle la otra mitad de la pastilla. Nunca le puedes dar toda la pastilla entera. Lo que yo hago es partirla a la mitad porque los gramos son demasiado fuertes y podría morir. En el baño seco, recordad siempre que no puedes echárselo en la cara porque se lo puede meter en lo que es el oído del ojo, la nariz y la boca y podría enfermarse. Si llevas una jaula, jamás lo puedes dejar ahí viviendo, porque si no, no va a poder hacer ejercicio suficiente y podría morir por amorriñamiento. Si vas de viaje y lo llevas atrás, recordad siempre de montar una cajilla que le llega, o una caja como le queráis decir,
que le llegue hasta la mitad de la jaula, recordando siempre de no taparla toda porque si no se va a asfixiar por el calor. En el dado caso, si es de noche y lo llevas atrás, ponerle un tapo grueso para evitar que se muera de frío y tenga enfermedades respiratorias. Por ejemplo, si tienes una habitación, suelen hacer fiesta, no sé lo que probablemente podrías hacer es en ese lugar, ponerle un tapo grueso para evitar que si tienes aire acondicionado pueda tener enfermedades respiratorias o que se pueda aislar del sonido. En el dado caso, mi casa es de 2 pisos y lo suelo poner arriba, no lo suelo poner adentro de mi cuarto porque es súper helado y entonces mejor lo dejo afuera con un saco de eso, recordando siempre que hay que ponerle cosas que hay de trapo para que no suela comérselo. Dado caso yo uso lo mismo. ¿Qué otras cosas podría deciros? Recordado siempre que si tienes 2 cobayas tienes que ponerle 2 lugares, una casilla allá por ejemplo, o otra aquí, para evitar que se estén peleando por la comida, etcétera, etcétera. Entonces es mejor ponerle casas propias. Recordado siempre en el video de la alimentación de la parte 2 de las cobayas, os diré algunas precauciones contra alimentos de los humanos. Nunca puedes dejar caer desde una altura de 2 metros porque puede proceder a que se le quiebren las patillas y entonces puede ser mucho más grave. En el caso de niños puedes dárselo, pero si no hay ningún supervisor, es mejor que lo procedáis a estarlo cuidando porque el niño lo puede tirar a pesar de ser etcétera, entonces el cobayo podría morir. Si hay supervisión lo podrías poner, pero hay que estar fijados en que no lo estén haciendo. Nunca, recuerda siempre si estás cocinando, no lo podés dejar ahí solo porque le suele traer lo que es demasiada la comida, el olor de la comida, entonces se puede achicharronear y entonces podría morir. Recordad siempre que si tienes cosas mal puestas le podría caer encima a él y entonces podría morir. Bueno, esto ha sido todo el video de los cuidados de las cobayas, espero os haya servido de ayuda. Me verán hasta el tercer video. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias.